Vamos a resolver el siguiente ejercicio denominado las abejas y las teselaciones. Nos dice, las abejas forman celdas hexagonales, regulares, todas ellas iguales, formando una teselación, el análogo matemático de un embolsado del suelo del plano. Muy bien, vamos a ver lo que nos pide el primer literal. Nos dice, desde el centro de uno de los hexágonos regulares se trazan líneas a los vértices. ¿Cuántos triángulos se forman? Entonces nosotros debemos entender que me está hablando de un hexágono regular. ¿Eso qué me quiere decir? Que todos los lados de un hexágono regular van a ser iguales. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es representar un hexágono. Muy bien, entonces lo que me está pidiendo es que nosotros tenemos que trazar líneas desde el centro de ese hexágono hasta cada uno de los vértices. Y lo que me está preguntando es, ¿cuántos triángulos se forman al momento de que nosotros hacemos eso de aquí? Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que se van a formar 6 triángulos. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser la opción C. Continuamos. El literal B nos dice lo siguiente, de los siguientes tipos de triángulos, ¿dónde encajan mejor los triángulos que se han formado en la pregunta anterior? Entonces nosotros debemos recordar que en la pregunta anterior nosotros habíamos trazado líneas desde el centro hasta cada uno de los vértices. Entonces, al ser un hexágono regular, nosotros debemos entender que tanto los lados externos como los lados internos son iguales. ¿Eso qué me quiere decir? Que aquí se acaba de formar un triángulo con todos sus lados iguales, es decir, un triángulo equilátero. Continuamos. Y finalmente nos dice lo siguiente, si un lado del hexágono mide 25 raíz de 3, ¿eso qué me quiere decir? Que supongamos que ese lado de aquí vale 25 raíz de 3. Muy bien, nos dice, ¿cuál es el perímetro de uno de los triángulos? Entonces debemos recordar que un triángulo se formaba al momento que nosotros trazábamos estas líneas. Muy bien, y habíamos definido en el literal anterior, y aquí se acaba de formar un triángulo equilátero. ¿Eso qué me quiere decir? Que si eso vale 25 raíz de 3, eso va a ser exactamente lo mismo, y este lado va a valer exactamente lo mismo. Entonces lo que me está pidiendo es encontrar el perímetro, entonces tenemos que sumar cada uno de esos lados. Pero como todos sus lados son iguales, basta con multiplicar uno de sus lados por 3. Entonces, ¿qué vamos a decir? 25 sobre raíz de 3 por 3. Entonces, ¿qué me va a quedar? 25 por 3 me va a quedar 75 raíz de 3. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio sería el literal A. Y eso es todo por ese ejercicio. Vamos a resolver el siguiente ejercicio denominado las abejas y las teselaciones. Nos dice, vamos a realizar el siguiente ejercicio denominado el experimento de María. María realiza el siguiente experimento aleatorio. Tira un dado de 10 caras y anota el número que le ha salido. Hay dos sucesos relevantes en su juego. Sale un número impar y sale un número primo. Con esa información vamos a ver lo que nos pide el primer literal. Nos dice lo siguiente. Escribe el subconjunto del espacio muestral de los sucesos que satisface a ambas condiciones. Entonces, ¿qué condiciones tiene que satisfacer? Recordemos que el literal me decía, el primer suceso que tiene que satisfacer es que tiene que ser un número, pongamos aquí, tiene que ser un número impar. Y el segundo suceso que tiene que satisfacer es que tiene que ser un número primo. Muy bien. Entonces, ¿cómo determinamos cuál es ese conjunto de números que satisface ambas condiciones? Primero lo que tenemos que hacer es determinar cuál es el espacio muestral. El espacio muestral de este experimento va a estar conformado por 10 elementos, porque debemos recordar que el enunciado me decía que vamos a lanzar un dado de 10 caras. Entonces nosotros nos damos cuenta que podemos obtener cada una de esas 10 caras, es decir, podemos tener un 1, un 2, un 3, un 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Entonces, de todo ese espacio muestral nosotros tenemos que encontrar aquellos valores que cumplen ambas condiciones. Primero que sea un número impar. ¿El 1 es un número impar? Sí. ¿El 2? No. ¿El 3? Sí. ¿El 4? No. 5 sí, 7 sí y 9 sí. Los demás los vamos a tachar. Muy bien. Ahora, de esos números impares, ¿cuáles son números primos? Recordemos que un número primo, ¿qué me quiere decir? Es aquel número que se divide para dos valores solamente, para sí mismo y para la unidad. El 1 no se lo considera como número primo, así que no lo vamos a tomar en cuenta. En este caso el 3 es un número primo, sí. El 5 es un número primo, sí. El 7 es un número primo, sí. El 9 es un número primo, ya no. Entonces solamente hay tres valores que satisfacen ambas condiciones, que sería el 3, el 5 y el 7. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser el literal B. Y eso es todo por ese ejercicio. Vamos a realizar el siguiente ejercicio denominado el experimento de María. María realiza el siguiente experimento aleatorio. Tira un dado de 10 caras y anota. Vamos a ver la solución del siguiente ejercicio denominado el depósito de agua. Un depósito de agua tiene la forma y dimensiones que se muestran en el dibujo. Inicialmente el depósito está vacío, después se llena con agua a razón de 1 litro por segundo. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que eso sería una especie de cisterna. Vamos a ver lo que nos pide el primer literal. Nos dice, ¿cuál de los gráficos siguientes muestra la altura que alcanza la superficie del agua de la cisterna en función del tiempo? Nosotros debemos entender que claramente el agua va alcanzando una altura según va pasando el tiempo, porque obviamente se va a ir llenando. Entonces, para lograr entender eso de aquí, vamos a ver el gráfico anterior nuevamente. Entonces, nosotros nos damos cuenta que este depósito no es uniforme. ¿Eso qué quiere decir? Que la parte de abajo es más angosta que la parte de arriba. Entonces, nosotros debemos entender lo siguiente, que al tener una parte más angosta en la parte de abajo, vamos a tener menos volumen que llenar. ¿Eso qué quiere decir? Que esta parte se va a llenar muchísimo más rápido que la parte superior. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar una gráfica que alcance una altura mayor en el menor tiempo posible. Entonces, vamos a ver si la primera gráfica cumple con eso. Nosotros nos vamos a dar cuenta que esa no puede ser la solución. ¿Por qué? Porque el momento que me está diciendo que el inicio es una parte lineal, nosotros nos damos cuenta que eso no es verdad, porque aquí no se está llenando de una forma uniforme. Entonces directamente podemos eliminar la A y podemos eliminar en este caso también la opción C. Muy bien, ahora bien, nosotros nos damos cuenta que también podemos eliminar la opción E. ¿Por qué? Porque a pesar de que en este caso sí está alcanzando una máxima altura en el menor tiempo posible, nosotros nos damos cuenta que se volvió constante. Pero nosotros nos damos cuenta que eso no puede ser posible. A pesar de que se llena de una forma uniforme, nosotros nos vamos a dar cuenta que al momento que llegue en ese punto va a seguir alcanzando una altura. Entonces aquí me está diciendo que ya no va a subir. Entonces nos damos cuenta que eso no puede ser. Ahora bien, nosotros ya podemos darnos cuenta que la gráfica D tampoco puede ser, por lo tanto la respuesta correcta tiene que ser la opción B. ¿Por qué? Porque la gráfica B me está representando la altura que está alcanzando ese tanque o ese depósito en esa posición y esa altura que alcanzó está en el menor tiempo posible. A diferencia de la D, que aquí me está diciendo que mientras más tiempo recién está alcanzando una altura. Entonces nosotros nos damos cuenta que eso no puede ser. La solución correcta tiene que ser la segunda opción. Continuemos. El literal B nos dice lo siguiente. ¿Cuál será el volumen de la parte cónica del depósito de agua? El volumen de un cono está dado por. Entonces, por suerte, el mismo ejercicio ya me está dando cuál es la ecuación del volumen de un cono. Entonces, lo que tenemos que encontrar es eso de ahí. Vamos a ver. El volumen va a ser igual a 1/3 de pi por radio al cuadrado. Pero recordemos, ¿cuál es el radio del depósito? Vamos a recordar el gráfico. Nosotros nos damos cuenta que la parte cónica se encuentra en esa parte hacia abajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, toda esa parte de aquí, ¿cuánto vale? Vale 1 metro, porque se supone que esa base es igual a la del cilindro en la parte superior. Entonces, todo eso de aquí me vendría a representar. Toda esa parte de aquí me vendría a representar prácticamente el diámetro. Entonces, me está pidiendo el radio. Entonces, el radio recordemos que es la mitad del diámetro. Entonces, si esto vale 1 metro, entonces esto cuánto va a valer? 0,5 metros. O en otras palabras, eso me representaría 1 medio. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es reemplazar. Como nosotros nos damos cuenta que todas las respuestas están en fracciones, vamos a tomar el equivalente a 0,5, que en este caso ya sabemos que es 1 medio. Muy bien, y todo eso me está diciendo que es elevado al cuadrado, que multiplica a la altura. La altura de esta parte cónica es 1,5, pero nosotros sabemos que eso representado en fracción equivale a 3 medios, porque 3 dividido para 2 es 1,5. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí simplemente es simplificar. Por el momento podemos asegurar que ese 3 con ese 3 se va a simplificar, y nos va a quedar que el volumen va a ser igual a pi, que multiplica 1 al cuadrado nos queda 1, sobre 2 al cuadrado nos queda 4, que multiplica, como aquí se simplificó, se supone que me queda 1, entonces me va a quedar 1 medio. Finalmente el volumen aquí va a ser igual, 1 por 1 me va a quedar 1, 4 por 2 me queda 8, y aquí me va a quedar pi. Como el volumen va a ser metros cúbicos, por lo tanto la respuesta correcta tiene que ser la primera opción. Continuemos.
Y finalmente me está dando el último literal. Nos dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa una expresión correcta para calcular el volumen de la parte cilíndrica del depósito de agua únicamente en función de la altura? Aquí me vuelve a pedir el volumen, pero en este caso de la parte cilíndrica. Y nuevamente el mismo ejercicio me ayuda con la ecuación. Pero aquí hay algo importante que deben entender, que me está diciendo que lo tengo que dejar representado en función de la altura. Siempre que me pida dejar representado algo con respecto a una variable, a esa variable no tengo por qué reemplazar con su valor. Entonces, ¿cómo me va a quedar eso de aquí? Recordemos el gráfico anterior. Entonces, el volumen va a ser igual a pi que multiplica el radio. El radio, como habíamos visto anteriormente, nos dimos cuenta que era de 0,5, que en este caso iba a ser un medio al cuadrado. Y como me estaba diciendo que tengo que dejarlo en función de la altura, entonces a la altura no la voy a tener que reemplazar, lo vamos a dejar expresado. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 al cuadrado, me queda 1. 2 al cuadrado, me va a quedar 4. Por lo tanto, me está quedando 4 pi h. Y en este caso debería ser también metros cúbicos. Pero como no tenemos unidades, la única respuesta que coincide tiene que ser la opción C. Y eso sería todo por ese ejercicio. Vamos a ver la solución del siguiente ejercicio denominado el depósito de agua. Un depósito de agua tiene la forma y dimensiones que se muestran en el dibujo. Inicialmente el depósito está vacío. Vamos a resolver el siguiente ejercicio denominado Hospital UTPL. Se van a dar cuenta que este ejercicio es un poco extenso, por lo que he tenido que dividir el enunciado en 2 diapositivas, pero nos va a servir para responder diferentes preguntas más adelante. Nos dice, el área de estadística del Hospital UTPL se encuentra realizando un análisis de datos de los pacientes atendidos en los últimos años. Fruto de esto se han obtenido la siguiente información. La tabla 1 muestra la información relativa a personas que fueron atendidas en emergencias por año. La tabla 2 muestra información relativa a nacimientos por año. La tabla 3 muestra información sobre el número de cirugías realizadas por año. Entonces nosotros nos damos cuenta que aquí nos está indicando cada una de las gráficas según lo que nos está dando como información anteriormente. Muy bien, continuemos. La siguiente parte de la enunciado nos dice lo siguiente. Asimismo, el Departamento de Atención al Cliente está haciendo un estudio para medir el nivel de satisfacción de los pacientes que acuden al Hospital UTPL. Para ello han tomado una foto de los pacientes que están en espera de ser atendidos. Entonces nosotros nos damos cuenta que aquí se encuentran los pacientes. En ninguna parte me menciona cuántos pacientes hay, pero al momento que nos está indicando la foto, nosotros nos damos cuenta que claramente hay 6 pacientes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, vamos a ver lo que nos pide el primer literal. Nos dice lo siguiente. El Hospital UTPL pretende aplicar una encuesta de satisfacción a los pacientes que están en espera de ser atendidos, y para ello requiere hacerlo en grupos de 3 pacientes. ¿Cuántos posibles grupos de pacientes podría conformar el Departamento de Atención al Cliente del Hospital UTPL? Recuerde, escriba una cantidad numérica. Entonces, debemos recordar que cuando me pide el número de formas o el número de grupos, lo que nosotros debemos tener en cuenta es si se trata de una permutación, de una variación o de una combinación. Entonces, como nosotros ya lo habíamos visto anteriormente en otros videos, una permutación no puede ser, porque nosotros nos damos cuenta que el número de pacientes es 6, pero me está diciendo que solamente necesitan tomar 3. Entonces, recuerden que en una permutación se necesitaba de todos los elementos del conjunto. En cambio, aquí está tomando solo una parte de esos elementos. Por lo tanto, puede ser una variación o puede ser una combinación. Muy bien, recordemos que en una variación me importaba el orden de los elementos. Pongamos aquí sí, orden. Y recordemos que en una combinación no me importa el orden de los elementos. Entonces aquí tenemos que preguntarnos, ¿me importa cómo están colocados los pacientes para realizar la encuesta? Realmente no, porque si nosotros nos damos cuenta, si tomamos Alicia, si tomamos por ejemplo Pedro y si tomamos por ejemplo María, me da exactamente lo mismo que haber tomado Pedro, haber tomado María y haber tomado Alicia. ¿Por qué? Porque los tres les vamos a hacer exactamente la misma encuesta. Entonces, sin importar cómo los escojamos, el resultado no va a cambiar. Como el resultado no cambia, ¿qué me quiere decir? Que el orden en cómo yo coloco los elementos no me va a importar. Por lo tanto, no puede ser una variación y se convierte directamente en una combinación. Una vez entendido esto, vamos a realizar la combinación. Entonces nosotros nos damos cuenta que están tomando 3 pacientes. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es colocar 3 espacios. Muy bien. Entonces primero identifiquemos cuántos pacientes habían. Habían 6. Entonces a estos 6 tenemos que repartirlos en cada uno de los espacios. Empezando desde mayor, obviamente, que en este caso sería 6, 5 y 4. Como yo no tengo más espacios, no tengo por qué seguir colocando. Ahora bien, ¿cuántos elementos estamos tomando? Estábamos tomando 3. Por lo tanto, vamos a empezar a repartir 3, 2 y 1. Muy bien. Entonces en este caso debemos recordar que la diferencia entre una variación y una combinación era que en una combinación tenemos denominador, en cambio en una variación no tenemos denominador. Pero al tratarse de una combinación lo vamos a seguir resolviendo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 3 por 2 nos va a quedar 6. Con ese 6 del numerador se va a simplificar. Y abajo solamente nos va a quedar 1. Entonces nos va a quedar 5 por 4. Finalmente la respuesta tiene que ser 20. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser la primera opción. Continuemos. El literal B nos dice lo siguiente. La información de la tabla 2 representa una función de nacimiento por año. Entonces lo que nosotros tenemos que poner si es verdadero o falso, es decir, si se trata de una función o si no se trata de una función. Para entender eso vamos a recordar la tabla que nos da el enunciado principal. En este caso nosotros nos damos cuenta que la primera columna me representa los años y la segunda columna me representa los nacimientos en cada uno de esos años. Entonces nosotros por el momento podemos decir que esa primera columna vendría a representar X y de esa segunda columna vendría a representar Y. Es decir, X sería la variable independiente y Y sería la variable dependiente. Porque en este caso nosotros nos damos cuenta que para saber el número de nacimientos necesitamos escoger primero el año. Pero bueno, eso no tiene mucho que ver con ese literal, así que vamos a resolver. Más bien lo que me está preguntando es si se trata de una función o no. Entonces nosotros debemos recordar, para que eso se trate de una función, ¿qué condición tiene que cumplir? Que un valor en X debe tener un único valor en Y. Si un mismo valor en X tiene 2 o más valores en Y, deja de ser función. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que si analizamos esa tabla, efectivamente esto no se va a tratar de una función. Es decir, ¿eso es una función? Falso. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que para un mismo valor en X tienen 2 valores en Y. Y se supone que para que eso sea una función, un valor en X debe tener un único valor en Y. Por esa razón tiene que ser la opción B. Continuemos. El literal C nos dice lo siguiente. La tabla 1 representa a la función de personas que fueron atendidas en emergencia por año. Entonces, determine cuál es la variable dependiente e independiente. Entonces, para lograr responder esa pregunta vamos a recordar justamente la tabla 1. Entonces nos está diciendo que tenemos que identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Como ya les adelanté, en la tabla anterior nosotros nos habíamos dado cuenta que el año me representa X y las emergencias me representan Y. ¿Por qué? Porque para conocer el número de emergencias primero yo necesito seleccionar el año. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que el año es la variable independiente y que las emergencias es la variable dependiente. Entonces si nosotros buscamos eso en la respuesta nos vamos a dar cuenta que la única que está cumpliendo tiene que ser la opción B. Es decir, el año es la variable independiente y la cantidad de emergencias es la variable dependiente. Continuemos. El literal D nos dice lo siguiente, sabiendo que la ecuación que representa la información de la tabla 1 es, entonces aquí me está dando la ecuación que define los datos de la tabla 1. Me dice, ¿cuál será la ecuación de la tabla 3? Tomando como referencia de que la cantidad de cirugías siguió el mismo ritmo de las atenciones en emergencias. Entonces, para lograr entender eso de aquí, vamos a primero ver cuál es la tabla 1. Entonces, primero intentamos cómo estos datos vienen representados con esa ecuación. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el año es la variable independiente y las emergencias será la variable dependiente, es decir, Y. Entonces, en ese caso, nosotros nos damos cuenta que lo único que tenemos que hacer es reemplazar esos valores para ver si efectivamente me satisface. Pero para lograr entender eso de aquí, lo primero que nosotros vamos a hacer es entender lo siguiente, que X me representa los años, pero nosotros no podemos representar el 2011 aquí porque si no sería un valor demasiado grande. Más bien lo que vamos a decir es que eso sería el primer año, eso sería el segundo año, el tercer año y así sucesivamente.
sucesivamente. Entonces vamos a comprobar. Entonces si nosotros ponemos la ecuación aquí, ¿qué me quiere decir? 50 por x. X me representa el número de años, es decir, voy a reemplazar por el primer año. Entonces por 1 más 300. Entonces si nosotros resolvemos eso de aquí, ¿qué me va a quedar? 50 por 1 me queda 50, más 300 me va a quedar 350. Muy bien. Ahora para terminar de comprobar, por ejemplo, reemplacemos con el tercer año. Entonces vamos a decir 50 por x, es decir, por 3, que sería el tercer año, más 300. Entonces 50 por 3 me va a quedar 150. 150 más 300 me queda efectivamente 450. Entonces eso se refiere a que esa función define los valores de la tabla 1. Lo que nosotros tenemos que hacer en cambio es escoger qué función define los valores de la tabla 3. Vamos a ver. Entonces nosotros nos damos cuenta que aquí me está dando el número de años, es decir, el primer año, el tercer año, el quinto año y así sucesivamente. Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo yo obtengo 50? Simplemente multiplicando ¿qué cosa? 50 por x, es decir, la respuesta correcta tiene que ser la tercera opción. Vayámoslo reemplazando aquí. Escribamos, y va a ser igual a 50x. Muy bien. Entonces, si yo reemplazo el primer año, ya habíamos dicho que sería 50 por 1, que al final sería 50. Si yo reemplazo por el tercer año, ¿qué sería? 50 por 3, que sería 150. Si yo reemplazo por el séptimo año, 50 por 7 me va a quedar 350. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que la función que define los datos de la tabla 3 tiene que ser la opción C. Continuemos. El literal nos dice lo siguiente. El área de estadística del Hospital UTPL, luego de revisar minuciosamente las emergencias, determinó que la tercera parte de las emergencias del 2013 no serán catalogadas como emergencias. Entonces, nos dice lo siguiente. Por lo que se pide determinar la cantidad de emergencias que quedarían luego de esa revisión. Recuerde, solo debe escribir una cantidad numérica. Para entender eso, primero vamos a recordar la tabla 1, que se encuentra en la parte de emergencias. Entonces me está diciendo que en el año 2013, identifiquemos, en el año 2013 hay 450 emergencias. Me está diciendo que la tercera parte de esas emergencias no son catalogadas como tal. Entonces, ¿cuál es la tercera parte de 450? Entonces nos damos cuenta que sería 150. Entonces, esas 150 emergencias no son catalogadas como tal. Entonces, ¿cuántas me están quedando como emergencias? Serían 450 menos 150, me estarían quedando 300 emergencias. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser el literal C. Continuemos. El literal F nos dice lo siguiente. A los pacientes Alicia, Lola y Daniel, luego de ser atendidos, les solicitaron contestar una encuesta de satisfacción en la cual se pedía seleccionar la o las enfermedades que han padecido en el último año y sus respuestas fueron. Me está diciendo que Alicia tiene gripe, conjuntivitis y gastritis, Lola infección intestinal y gripe, conjuntivitis, Daniel tiene gripe, migraña, diabetes. Nos dice lo siguiente. Luego de conocer esta información, determina el conjunto de enfermedades en común que han tenido Alicia y Lola. Primero, identifiquemos cuál es ese conjunto. Entonces, el conjunto que tienen en común Alicia y Lola van a ser. Entonces, nosotros nos damos cuenta que lo que tienen en común es la gripe y la conjuntivitis. Entonces, eso va a estar conformado de gripe y eso va a estar conformado de conjuntivitis. Muy bien. Entonces me está diciendo que esto sería las enfermedades que tienen en común. Pero me está diciendo que de esas enfermedades tengo que eliminar las que también tiene Daniel. Porque me está diciendo, pero que sean distintas a las de Daniel. Entonces, ¿qué enfermedad de ese conjunto comparten con Daniel? Gripe. Entonces yo tengo que eliminar esto. Por lo tanto, ¿cuál es la única enfermedad que tienen en común? Simplemente sería conjuntivitis. Y vamos a pasar al último literal. Selecciona la descripción correcta referente a la información de la tabla 3. Entonces recordemos la información de la tabla 3. Entonces nos está diciendo la primera pregunta. La tabla 3 representa a una función de cantidad de cirugías por año y es una función continua. En primer lugar, nosotros nos damos cuenta que sí es una función. ¿Por qué? Porque un valor en X tiene un único valor en Y. Muy bien. Pero ¿es continua? Nosotros nos damos cuenta que no es continua. ¿Por qué? Porque los valores son discretos. ¿Eso qué me quiere decir? Que nosotros solo estamos tomando un único valor, un único valor, un único valor, etc. Es decir, estamos omitiendo todos los valores que se encuentran entre el 1 y el 3, entre el 3 y el 5 y etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos damos cuenta que eso se va a tratar de una función, sí, pero que no es continua. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que la única respuesta que cumple con eso tiene que ser el literal B. Nos dice, la tabla 3 representa a una función de cantidad de cirugías por año y es una función no continua. Sí cumplió. Pero vamos a ver por qué las otras dos opciones no pueden ser. Nos dice, la tabla 3 no representa una función. Al momento de que nos dice eso ya nos dimos cuenta que esa no puede ser, porque esto sí representa una función. Y finalmente nos dice, la tabla 3 representa a una función de cantidad de cirugías por año y es una función continua solo desde el año 5 al año 7. Nosotros nos damos cuenta que eso no tiene sentido, porque desde el año 5 hasta el año 7 sigue el mismo patrón que desde el 1 al 3 o desde el 7 al 9. Entonces, si me dice que es una parte continua, entonces estaríamos diciendo que eso no lo es. Entonces no tendría sentido. Entonces, en todo caso, no puede ser la solución, porque en primer lugar es una función no continua y aquí me está diciendo que debe ser una función continua. Nosotros nos damos cuenta que la única respuesta que nos queda sería el literal B. Vamos a ver la solución del siguiente ejercicio denominado la pizza. En una pizzería se pueden elegir una pizza básica con 2 ingredientes, queso y tomate. También puedes diseñar tu propia pizza con 2 ingredientes adicionales. Se pueden seleccionar entre 4 ingredientes adicionales diferentes: aceituna, jamón, champiñones y salami. Con esa información vamos a ver lo que nos pide el primer literal. Jaime quiere encargar una pizza con 2 ingredientes adicionales diferentes. ¿Cuántas combinaciones diferentes podría seleccionar Jaime? Al momento de que nos pregunta cuántas combinaciones, ya sabemos que lo que tenemos que aplicar es análisis combinatorio. Entonces, recordemos lo que nos decía el enunciado principal. En este caso, nosotros vamos a poder escoger entre 4 ingredientes adicionales: aceituna, jamón, champiñones y salami. Es decir, nosotros vamos a disponer de 4 elementos en ese conjunto. Pero la pizza de Jaime solamente va a tener 2 ingredientes adicionales. Es decir, de esos 4 nosotros solamente vamos a poder escoger 2. ¿Y por qué se trata de una combinación? A pesar de que ya el ejercicio me lo está diciendo. Se trata de una combinación porque no me importa el orden en cómo vayan los elementos. ¿A qué me refiero? Supongamos que nosotros ordenamos una pizza con jamón y salami. A nosotros nos da lo mismo escoger salami y jamón, porque vamos a tener exactamente la misma pizza. Por esa razón se convierte directamente en una combinación. Ahora bien, ¿cómo resolvemos una combinación? Primero me pregunto, ¿cuántos elementos yo tengo? Yo tengo 4, pero ¿cuántos voy a tomar? Solamente 2. Como yo voy a tomar 2, voy a escribir 2 espacios y voy a formar una multiplicación. ¿Pero qué es lo que ven en esos espacios? La cantidad de elementos que yo tengo en ese conjunto, que sería 4. En ese caso yo tengo que empezar a repartir. Esos 4 van a ir en cada uno de esos espacios, empezando desde el mayor. Entonces sería 4 y sería 3. Como yo no tengo más espacios, yo no tengo por qué seguir repartiendo. Ahora bien, al tratarse de una combinación, esto debe tener un denominador. ¿Pero qué es lo que va a ir en la parte inferior? En la parte inferior va a ir este valor que me representa la cantidad de elementos que yo estoy tomando de ese conjunto. Como estoy tomando 2, entonces ese valor lo empiezo a repartir. Voy a escribir 2 y voy a escribir 1. Ahora bien, lo único que tenemos que hacer es multiplicar. 4 por 3 me va a quedar 12. Dividido para 2 por 1 me va a quedar 2. Y 12 dividido para 2, la respuesta correcta debe ser 6. Es decir, el último literal. Vamos a ver lo que nos dice la siguiente pregunta.
Jaime desea compartir su pizza con sus 3 compañeros de apartamento en proporciones iguales, pero resulta que también sus compañeros trajeron cada uno una pizza con ingredientes distintos. ¿Qué cantidad de pizza le toca a cada compañero del total de pizzas? Lo primero que debemos entender es cuántas personas están presentes para comer esas pizzas. En ese caso nosotros nos damos cuenta que Jaime va a llevar una pizza, que obviamente la va a compartir con sus 3 compañeros. Entonces, ¿cuántas personas existen en total? Existen en total 4 personas. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice? Que los 3 compañeros de Jaime también van a llevar una pizza cada uno. Entonces, junto con la pizza de Jaime, ¿cuántas pizzas van a tener? Vamos a tener 4 pizzas. Entonces, nos dice, ¿qué cantidad de pizza le toca a cada compañero del total de pizzas? Nosotros nos damos cuenta que ¿cuántas pizzas tenemos en total? Nosotros tenemos en total 4 pizzas. Pero ¿cuántas pizzas entonces le toca a cada uno si tenemos 4 personas? Le toca una pizza de las 4. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser un cuarto, es decir, la opción B. Muy bien. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente. Si consideramos las 4 pizzas y sus ingredientes como conjuntos y sus elementos, tendríamos. Entonces aquí podemos apreciar las 4 pizzas que nos mencionaba el literal anterior. Aquí se encuentra la de Jaime, que tiene queso, tomate, salami y champiñón. Aquí se encuentra la del primer compañero, que también tiene queso, tomate y otros ingredientes adicionales, y así sucesivamente. Escribe el conjunto intersección de ingredientes que sean distintos, es decir, que no contengan los ingredientes básicos. Ahora bien, si nosotros nos fijamos en las 4 respuestas, se supone que tenemos que escoger la respuesta que no tenga los ingredientes básicos. Pero recordemos lo que nos decía el enunciado principal, que los ingredientes básicos iban a ser queso y tomate. Ahora bien, si yo analizo cada una de las 4 respuestas, nosotros nos vamos a dar cuenta que la solución correcta tiene que ser la última opción, es decir, el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque las otras 3 respuestas no cumplen con la condición de que no deben contener los ingredientes básicos, ya que si yo hubiera escogido la A, incluso me estaría contradiciendo porque incluso tiene los 2 ingredientes básicos. La B tampoco puede ser porque tiene al menos un ingrediente básico que sería el queso, y la C tampoco por exactamente la misma razón. Por lo tanto, la solución correcta tiene que ser la última opción. Continuemos. El literal D nos dice lo siguiente. Jaime también solicita una pizza adicional con ingredientes de queso, tomate, salami y champiñón para su sobrino que está de cumpleaños, por lo que solicita agregar una inscripción en la pizza que dice felices, y aquí nos da una expresión matemática. ¿Cuántos años tiene el sobrino de Jaime? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el resultado de esa expresión prácticamente me va a dar como resultado los años que tiene el sobrino de Jaime. Entonces, lo único que tenemos que hacer es resolverla. Nosotros nos damos cuenta que en ese primer término tenemos un exponente negativo. Entonces, ya sabemos que en la clase justamente de exponentes ya habíamos entendido eso de aquí. Entonces, ya sabemos que para hacerlo positivo lo único que tenemos que hacer es invertir esa expresión y el exponente se volvió positivo, que multiplica. Aquí tenemos un 9 elevado a la 1 medio. Ya sabemos que justamente ese denominador me representa el índice de la raíz. Por lo tanto, significa que nosotros le vamos a sacar la raíz cuadrada a 9 y que multiplica a 2 a la quinta. Ya sabemos que 2 a la quinta sería 32. Muy bien. Ahora tenemos que simplificar. Tenemos 1 sobre 2 al cubo, pero ya sabemos que 2 al cubo aquí es igual a 8, que multiplica la raíz cuadrada de 9, ya sabemos que esta es, y finalmente que multiplica a 32. En ese caso todo es una multiplicación. Recuerden que para multiplicar fracciones, porque se sobreentiende que eso tiene denominador 1 por si acaso, numerador con numerador, denominador con denominador. Pero para hacer las cosas mucho más fácil yo voy a poder sacar la octava, que sería 1, y la octava de 32 sería 4. Ahora sí, 4 por 3, ¿cuánto me va a quedar? La respuesta correcta tiene que ser 12. Por lo tanto, la solución correcta tiene que ser la opción A. Y finalmente vamos a ver esa última pregunta. Jaime junto con sus compañeros juegan a los retos matemáticos por el premio de obtener una pizza gratis durante una semana cada día. El reto que se les plantea es suma los polinomios A, B y C en el menor tiempo posible. Entonces aquí se nos presentan los 3 polinomios y lo que nos pregunta es cuál es la suma. En ese primer caso yo voy a poner primero la X, después voy a poner la Y, después voy a poner la letra A y finalmente la constante, tal cual como nos vino ya el polinomio A. Ahora yo voy a ordenar exactamente de la misma manera el polinomio B. En ese caso yo voy a poner menos 7X más 3Y menos A y menos 10. Y finalmente vamos a poner menos X más Y más 5A y más 8. Y como lo único que nos pide simplemente es sumar, vamos a poner una línea aquí y vamos a sumar de manera vertical, ya que de esa manera vamos a sumar los términos semejantes. Entonces 3X menos 7X me va a quedar menos 4X, menos X me va a quedar menos 5X. Por lo tanto ya podemos ver que solamente obteniendo ese valor ya podemos saber que la respuesta correcta tiene que ser la opción C. Pero vamos a terminar de comprobar con el resto de elementos. Menos 4Y más 3Y me queda menos 1Y y más 1Y se van a simplificar. En ese caso no nos va a quedar ningún valor en Y, por lo tanto se sigue comprobando esa respuesta C. En ese caso vamos a decir 8A menos A me va a quedar 7A, más 5A me va a quedar claramente 12A. Y finalmente, menos 6, menos 10, menos 16 y más 8 me va a quedar menos 8. Y efectivamente la respuesta se comprobó. Y eso ha sido todo por ese ejercicio. Muchas gracias. Vamos a ver la solución del siguiente ejercicio denominado la pizza. Vamos a resolver el siguiente ejercicio denominado Zetlandia. Zetlandia es un país cuya moneda es el ZET. A continuación se muestran diagramas de información sobre las exportaciones de dicho país. Antes de pasar a ver las preguntas, primero debemos entender a qué hacen referencia esos gráficos que me está planteando la pregunta. Si nosotros analizamos el gráfico de la izquierda, nosotros nos podemos dar cuenta que lo que me representa es el total de las exportaciones anuales de Zetlandia que viene dado en millones de sets desde 1996 hasta el año 2000. ¿Eso qué significa? Que en este eje me representa claramente el eje de las X, que se encontrarían los años. Y en ese caso, el eje de la Y me representan los millones que se están generando de forma anual. Entonces, en ese caso nosotros nos damos cuenta que está variando desde 1996 hasta el año 2000. Ahora bien, el gráfico de la derecha nos está indicando la distribución de las exportaciones de Zetlandia, pero en el año 2000. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros regresamos al gráfico anterior, nos damos cuenta que en el año 2000 está generando cierta cantidad de millones. Como no nos da exacta, podemos decir que la mitad entre 40 y 45 sería aproximadamente 42.5. Entonces está generando esa cantidad de millones. Pero esos millones, ¿cómo se están repartiendo? Y eso es lo que nos indica la gráfica de la derecha. Nos está diciendo que el 26% se distribuyó en tejido de algodón, después en lana, en tabaco, zumo de frutas, etc. Una vez entendidos esos gráficos, ahora sí estamos listos para pasar al primer literal. ¿Cuál fue el valor total en millones de sets de las exportaciones de Zetlandia en 1997? Si nosotros regresamos a los gráficos anteriores, nos damos cuenta de lo siguiente, que obviamente el gráfico de la derecha ni siquiera nos va a importar, porque aquí recordemos que lo que me indicaba es la distribución, pero solamente del año 2000. Y lo que me pregunta es, ¿cuál es el valor total en millones de sets del año 1997? Si nosotros regresamos a ese gráfico de la izquierda, nos damos cuenta que 1997 se encuentra en esa posición. Entonces, ¿cuántos millones está generando? Justamente está generando 25 millones. Por lo tanto, la solución correcta tiene que ser el literal B. Muy bien, vamos a pasar al siguiente literal. Nos dice, ¿cuál es el valor de las exportaciones de lana de Zetlandia en el año 2000? Muy bien, volvamos a recordar los gráficos anteriores. Lo que me está preguntando es cuál es el valor, no me está preguntando cuál es el porcentaje de lana. Porque si me hubiera preguntado cuál es el porcentaje de lana, nosotros hubiéramos dicho directamente el 5%. Pero en ese caso no me pregunta cuál es el porcentaje, lo que me pregunta es cuál es el valor. Es decir, ese 5% ¿cuánto me representa? Entonces debemos recordar que en el año 2000 nosotros habíamos acordado que está generando aproximadamente 42.5 millones de sets, porque esa es la mitad entre 40 y 45. Entonces, ¿qué podemos asumir? Que el 100% de lo que se generó en ese año me representa 42.5 millones. Entonces, el 5% que es lo que generó lana en ese año, entonces ¿cuánto me estaría representando? Entonces nosotros nos damos cuenta que aquí se va a formar una sencilla regla de 3. Entonces, donde podemos decir que X
qué va a ser igual? Al 5% que va a multiplicar a los 42.5 millones, dividido para el 100%. Muy bien, entonces ya sabemos que el porcentaje con el porcentaje se simplifica y obviamente la respuesta me va a quedar en millones de sets. Entonces en ese caso, ¿qué podemos decir? Que la quinta de 5 sería 1 y la quinta de 100 sería 20. Entonces, ¿qué me va a quedar? 42,5 dividido para 20. Muy bien, si yo le quito un 0 aquí, recuerden que esta coma entonces debería avanzar una posición hacia la izquierda. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? 4,25 dividido para 2. Y finalmente, si yo ese valor lo divido para 2, ¿qué me va a quedar? 4 dividido para 2, directamente me queda 2. Sin necesidad de simplificar el resto, nosotros ya nos damos cuenta que la única respuesta que tiene eso debería ser la opción C. Pero terminando de simplificar, por ejemplo, la mitad de 25 me va a quedar 12,5. Pero en ese caso, como ya se encontraba la coma aquí, ¿qué me va a quedar? 125. Y esa sería la solución. Continuemos. El literal C nos dice lo siguiente: si consideramos el total de exportaciones anuales de Zelandia, que están ubicados en el plano cartesiano, ¿cuál sería la distancia entre el punto 1 y el punto 2? Muy bien, entonces debemos recordar que lo que me está preguntando es cuál es la distancia. Y nosotros ya habíamos visto en videos anteriores que para encontrar la distancia lo único que tendríamos que hacer sería aplicar el teorema de Pitágoras, porque al final la distancia que me venía a representar, la hipotenusa. ¿Pero la hipotenusa de quién? Del triángulo que se formaría con esos dos puntos. ¿A qué me refiero? Supongamos que un punto se encuentra en esa posición y supongamos que el otro punto se encuentra en esa posición. Lo que me está preguntando es cuál es la distancia justamente entre estos dos puntos. Entonces debemos recordar que para ir de un punto a otro, nosotros nos dábamos cuenta que eso se tenía que mover en X y eso se tenía que mover en Y. De esa forma formábamos justamente un triángulo rectángulo, donde en ese caso lo único que nos interesa es conocer cuánto vale este cateto y cuánto vale este otro cateto para encontrar la hipotenusa. Entonces, ¿cómo encontramos cuánto vale el cateto X y cuánto vale el cateto Y? Tan sencillo, existen diferentes formas, pero en ese caso más que suficiente vamos a decir punto final menos el punto inicial. Entonces, en ese caso no importa cuál tomemos como punto inicial o punto final, porque al final el resultado no va a cambiar en absolutamente nada. Entonces, el punto final, por ejemplo, lo podemos tomar al punto 2. Entonces vamos a escribir, va a ser 1999 37,9. Muy bien, menos el punto inicial. ¿Cuál va a ser? 1998, punto y coma, 27,1. Muy bien. Debemos recordar en ese caso que las coordenadas vienen con dos parámetros, es decir, con una coordenada en X y una coordenada en Y. Una coordenada en X y una coordenada en Y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al momento de que restamos dos coordenadas, vamos a restar X con X y Y con Y. Es decir, 1999 menos 1998, nos damos cuenta que eso va a ser 1. Y ese 1 que me representa, ¿cuánto se está moviendo de manera horizontal? Es decir, el desplazamiento en X vale 1. Muy bien, punto y coma, 37,9 menos 27,1, ¿cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar 10,8. Entonces, ese valor que me está representando cuánto se está moviendo de manera vertical, que sería 10,8. Una vez que conocemos los catetos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El valor de la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa que es igual a la raíz cuadrada del primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar. En ese caso, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 al cuadrado, ya que en ese caso sería x al cuadrado, que me representa 1. Sería 1, pero bueno, sigamos escribiendo. Más, en ese caso nos va a quedar 10,8 al cuadrado. Muy bien. Entonces, en ese caso, ¿cómo nos va a quedar la hipotenusa? Nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, 1 al cuadrado nos va a quedar 1 más 10,8 al cuadrado. En ese caso, lo que yo les aconsejo es que como no van a tener calculadora en la prueba, entonces simplemente multipliquen una parte, 10,8 al cuadrado. Eso significa multiplicar dos veces el mismo valor, 10,8 por 10,8, que al final se van a dar cuenta que nos va a quedar 116,64. En ese caso no lo vamos a hacer ya todo porque ustedes ya saben multiplicar y para que el video no se haga más extenso de lo que ya se está volviendo. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nos va a quedar? Si nosotros sumamos 1 más 116, ¿qué nos va a quedar? 117,64. Por lo tanto, la solución correcta, ¿cuál tiene que ser? La primera opción. Muy bien, continuemos. De acuerdo con el concepto de función, en la expresión y es igual a f de x, x se conoce como variable independiente, y se conoce como variable dependiente. En el diagrama del total de las exportaciones de Zelandia, ¿cuál es la variable dependiente? Entonces recordemos cuál es el total de las exportaciones de Zelandia. Nosotros nos damos cuenta que me está representando ese gráfico de aquí. Nosotros habíamos mencionado ya anteriormente que los años es el que se encuentra en el eje de las x, y los millones de sets son los que se encuentran en el eje de las y. Entonces lo que me está preguntando es cuál es la variable dependiente. Y recordemos que y es la que se conoce como variable dependiente. Por lo tanto, la solución a esa pregunta, ¿cuál tiene que ser? Los millones de sets, ya que esa me representa la variable dependiente. Continuemos. Y finalmente vamos a ver esa última pregunta. Nos dice, ¿cuál sería la cantidad total de millones de sets que ha obtenido Zelandia en el periodo 1996 al año 2000? Expresa su respuesta en notación científica. Entonces recordemos el gráfico. Nosotros nos damos cuenta que lo que me está preguntando es cuál es la cantidad total de millones que se ha generado en todo ese periodo de aquí. Al momento de que me dice la cantidad total, lo que nosotros tenemos que hacer es sumar cuánto se ha generado en el año 1996, cuánto se ha generado en el año 1997 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir escribiendo los respectivos valores aquí. En 1996 está generando aproximadamente 20 millones. En 1997 ya habíamos dicho que está generando 25 millones. En 1998 está generando la mitad, entre 25 y 30, que sería aproximadamente 27,5 millones de sets. Muy bien. En el año 1999 está generando la mitad, entre 35 y 40, que sería aproximadamente 37,5. Y finalmente en el año 2000, como ya habíamos mencionado, está generando entre la mitad, entre 40 y 45, que sería aproximadamente 42,5. Muy bien, lo único que tenemos que hacer es simplemente sumar esos valores. Entonces, en este caso, como ustedes prácticamente ya saben sumar, lo único que pueden es tratar de ir haciendo valores que se les haga mucho más fácil, como por ejemplo 20 más 25 nos va a quedar 45 y así sucesivamente. En este caso, para que no se alargue tanto el video, lo que vamos a decir es que la suma total de todo eso de aquí nos va a quedar 152,5. Pero recordemos que todo esto en qué está en millones, ¿de acuerdo? Está en millones de sets. Y lo que me pedía la pregunta es que tengo que representar esa respuesta en notación científica. Entonces, ¿a qué se refiere notación científica? Aquí yo tengo que dejar una coma en este valor de aquí y multiplicarlo por 10 y elevarlo a un exponente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es a ese número lo vamos a representar en millones. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? 152.500.000 sets. Muy bien. Ahora bien, una vez representado ese valor en millones, porque recuerden que millones siempre va a tener 6 ceros. Como aquí ya tenemos esa coma, entonces obviamente aquí iría el 5. Entonces, ¿en qué consiste notación científica? En colocar el 1, colocar la coma y escribir los valores que son diferentes de 0, que en este caso, por ejemplo, sería 5, 2 y 5. Muy bien. Y tengo que multiplicarlo por 10 elevado a un exponente de tal manera que me vuelva a quedar el mismo número. Es decir, ¿cuántas veces tengo que recorrer la coma para obtener el número anterior? Me pregunto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, lo tengo que elevar 10 a la 8. Por lo tanto, la solución correcta tiene que ser la opción C. Y eso sería todo por ese video. Muchas gracias. Vamos a resolver el siguiente ejercicio denominado. Resolvamos el siguiente ejercicio llamado la finca. Jairo heredó una finca de forma rectangular. El ancho es 1/3 de largo. La medida de una esquina a la otra de forma diagonal es de 10 metros. Jairo emprende en su finca el negocio de criar ganado vacuno. Compra una raza X que vale $50 cada una. También compra una raza Y que vale $100 cada una. Cuenta con un presupuesto de $400. Se sabe que el número de vacas de raza X que compró es el doble de la raza Y. Una vez conocida esa información, vamos a ver lo que nos pide el primer literal.
¿cuánto es el ancho y el largo de la finca? Entonces recordemos lo que nos decía la pregunta, que la finca tiene forma de un rectángulo. Muy bien, entonces nosotros ya sabemos que un rectángulo va a tener un ancho y va a tener un largo. Nos dice lo siguiente, que el ancho es un tercio del largo, es decir, es la tercera parte del largo. Recuerden que la palabra es que significa un igual, entonces es un tercio del largo. Nos dice que la medida de una esquina a la otra de manera diagonal es de 10 metros. Entonces al momento de que yo trazo una diagonal, me está diciendo que esto vale 10 metros. Pero al momento de que yo hice esto, nosotros nos damos cuenta que se acaba de formar un triángulo rectángulo. Entonces, como me pedía cuál es el ancho y cuál es el largo de la finca, para poder resolver qué es lo que tengo que hacer, plantear una ecuación. Pero al ser un triángulo rectángulo, nosotros nos damos cuenta que lo que podemos plantear es el teorema de Pitágoras. Pero en ese caso, antes de hacer la forma matemática, primero analicemos las respuestas para ver si podemos encontrar la solución de manera directa. Y de esa manera nos evitamos hacer cálculos matemáticos, porque en ese caso se va a volver un poquito extenso. Entonces, recordemos que el ancho es la tercera parte del largo. Entonces, pensemos aquí, si el ancho vale raíz de 90, el largo vale aquí raíz de 90 sobre 3, es decir, aquí me está diciendo que el largo es la tercera parte del ancho. Eso es correcto, no, porque el ancho se supone que es más pequeño que el largo, entonces el ancho tiene que ser la tercera parte del largo. Entonces la primera respuesta no puede ser. Continuemos. El ancho vale 3 raíz de 10. Si yo lo divido para 3, yo voy a obtener raíz de 10. ¿Qué me sigue representando? Lo mismo que el literal anterior, que el largo es la tercera parte del ancho. Y eso no es correcto, porque repito, se supone que el ancho tiene que ser más pequeño que el largo, entonces esa tampoco puede ser la solución. Y vamos a ver el literal C. En ese caso nosotros nos damos cuenta que el largo vale raíz de 90 y el ancho vale la tercera parte del largo. Por lo tanto, sin necesidad de realizar cálculos matemáticos, nosotros nos podemos dar cuenta que la solución correcta tiene que ser justamente la opción C. Continuemos. El literal B nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el área de uno de los triángulos formados por la diagonal? A ver, recordemos. Nosotros habíamos dicho que justamente la finca tenía forma de un rectángulo, pero que al momento de trazar esta diagonal formábamos un triángulo rectángulo. Muy bien. Lo que me está preguntando es cuál es el área de uno de esos triángulos. Entonces recordemos que el área de un triángulo aquí es igual. Simplemente es igual a la base por altura dividido para 2. O es lo mismo que escribir largo por el ancho dividido para 2. Muy bien. Entonces, como ya habíamos visto en el literal anterior, justamente el largo ¿cuánto valía? El largo valía raíz de 90. Y el ancho era la tercera parte. Entonces el ancho era igual a raíz de 90 dividido para 3. Lo único que tenemos que hacer es simplemente reemplazar. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. El largo vale raíz de 90. Muy bien. Vamos a multiplicar por el ancho, que vale raíz de 90 dividido para 3. Y todo eso está dividido para 2. Muy bien. Entonces recordemos, raíz de 90 por raíz de 90 solamente nos va a quedar 90. ¿Por qué? Porque recuerden, cuando ustedes multiplican un mismo valor, obviamente por sí mismo, es como si ese valor lo elevaran al cuadrado. Y una raíz cuadrada elevada al cuadrado, la raíz y el exponente se simplifica, quedándome solamente lo de adentro. Es una forma mucho más rápida de resolver. Y eso está dividido para 3. Y todo eso estaba dividido para 2. Muy bien. Entonces 90 dividido para 3, ya sabemos que nos va a quedar 30. Y todo eso va a quedar dividido para 2. Entonces 30 dividido para 2, la respuesta correcta tiene que ser 15, claramente, metros cuadrados. Por lo tanto, la solución correcta tiene que ser el primer literal. Continuemos. El literal se nos dice lo siguiente. ¿Cuántas vacas de cada raza compró Jairo? Para resolver esa pregunta, primero debemos recordar justamente esa parte de la pregunta principal. Nos dice que compra una raza X que vale $50 cada una. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que prácticamente X me va a representar el número de vacas de esta raza. ¿Y cuánto vale cada una de esas vacas? $50. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner aquí? 50X. Porque si X me representa la cantidad de vacas, entonces si yo compro dos vacas de este tipo, ¿cuándo yo voy a pagar? $100. Porque yo estoy multiplicando 50 por el número de vacas, que sería 2. Muy bien. ¿Qué me está diciendo? Que va a comprar una raza Y que vale $100 cada una. Entonces, aquí también vamos a hacer lo mismo. $100 que vale cada una, vamos a multiplicar por el número de vacas que compra de esta raza. Porque si compra 3, lo único que va a hacer es 100 por 3, va a pagar $300. Nos dice que cuenta con un presupuesto de $400. Entonces, la suma de esas dos compras se supone que tiene que ser igual a $400. Nos dice además que el número de vacas de raza X, entonces podemos decir que X nos dice es, recuerden, la palabra es significa un igual, nos dice que es el doble de la raza Y. Y ya sabemos a qué se refiere el doble, es decir, 2 veces Y. Aquí para poder resolver la pregunta podemos hacer de igual manera como la pregunta anterior, analizar las respuestas y darnos cuenta cuál sería la solución. En ese caso nosotros nos vamos a dar cuenta que lo único que tenemos que hacer es simplemente ir reemplazando para darnos cuenta de cuál podría ser la solución. Por ejemplo, nos dice que X me representa el doble de Y. Entonces, como primero me está hablando de X y después me está hablando de Y, nosotros podemos mencionar que esa primera columna me está representando lo que puede valer X y esa segunda columna me estaría representando lo que puede ser Y. Y recordemos que X debe ser el doble de Y y 1 es el doble de 2, no. Ahora bien, aquí ¿qué podemos decir? Que 2 es el doble de 4 tampoco. Entonces la única solución que puede ser la B o también puede ser la D, porque esa sí es el doble de la otra. Ahora bien, para estar seguros de cuál podría ser, lo único que tenemos que realizar es simplemente un reemplazo en esa expresión y darnos cuenta de cuál puede representar el valor correcto. Entonces, en este caso, lo único que vamos a hacer es reemplazar 2 aquí, porque eso me representa X. Entonces, 2 por 50 me va a quedar 100. Aquí, 1 por 100 me va a quedar 100. 100 más 100 me queda 200. Entonces, eso no es igual a 400. Por lo tanto, esa queda completamente descartada y la solución correcta tiene que ser justamente la última opción. Ahora bien, si no lo quieren hacer de esa manera, les voy a explicar la forma matemática. Aquí se les voy a explicar ya que el procedimiento es un poco más corto con respecto al literal anterior. Como ya tenemos el valor de X, lo único que hacemos simplemente es reemplazar donde corresponde. Es decir, 50 que multiplica X, pero X ya sabemos que equivale a 2Y. Más, en este caso vamos a escribir 100Y, va a ser igual a 400. 50 por 2 me va a quedar 100Y. Muy bien, más 100Y. Eso va a ser igual a 400. Entonces ya sabemos, 100 más 100 nos va a quedar 200Y. Eso va a ser igual a 400. Muy bien, como ese 200 está multiplicando, claramente puede pasar al otro miembro a dividir. Por lo tanto, 400 para 200, ya sabemos que el resultado va a ser 2. Por lo tanto, por el momento, ¿cuál es la única solución que cumple con eso? Claramente sigue siendo la opción D. Pero ¿por qué no cogemos la A? Porque repito, 1 no es el doble de Y, pero 4 sí es el doble, en este caso de 2 que me representaría Y. Y eso sería la solución. Y eso ha sido todo por ese ejercicio. Resolvamos el siguiente ejercicio llamado la finca. Resolvamos el siguiente ejercicio llamado el terreno y el agricultor. Un agricultor planta manzanos en un terreno cuadrado. Con objeto de proteger los manzanos del viento, planta coníferas alrededor de la totalidad del huerto. En el siguiente esquema se puede apreciar la colocación de los manzanos y de las coníferas para cualquier número n de filas de manzanos. El valor de un lado del terreno del agricultor tiene la siguiente expresión polinomial. Primero, entendemos lo siguiente. La forma del terreno del agricultor es la forma de un cuadrado. Me está diciendo que uno de los lados de ese terreno vale eso de aquí. Entonces ya tenemos conocido justamente uno de los lados de este terreno cuadrado. Ahora bien, ¿qué es lo que me está diciendo? Que en ese terreno van a plantar manzanos y coníferas. Los manzanos claramente me representan los puntos y claramente las coníferas van a representar lo que se encuentra alrededor, porque recuerden que era para protegerlos del viento. Muy bien, vamos a ver lo que nos pide el primer literal. Observa con atención en el esquema anterior la relación que existe entre el número de manzanos y el número de coníferas. ¿Cuántas coníferas son necesarias para n igual a 5 filas de manzanos? Entonces recordemos el gráfico anterior. Nosotros ya habíamos definido que los puntos me representan los manzanos y que las x me representan las coníferas. Aquí me está hablando de n filas de manzanos. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos un solo manzano, es decir, solamente tenemos una fila. Por el momento podemos decir que n es igual a 1. Entonces, ¿cuántas coníferas estamos necesitando? Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estamos necesitando 8 coníferas. Ahora bien, en la siguiente figura, ¿qué es lo que me está dando? Me está dando n igual a 2. Es decir, aquí tenemos 2 filas de manzanos. Pero aquí debemos recalcar algo. El número de filas me está representando también la misma cantidad de columnas. Es decir, que para encontrar la cantidad total de manzanos que se encuentran sembrados, ¿qué podemos hacer? Multiplicar el número de filas por el número de columnas. En este caso simplemente sería 2 al cuadrado o 2 por 2 que nos va a quedar 4
manzanos. Pero bueno, vamos a ver cuántas coníferas en este caso vamos a necesitar. En la parte de arriba tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En la parte de abajo también tiene que ser lo mismo. Aquí debemos tener 5. Por el momento tenemos 10. Aquí tenemos 11, 12, 13, 14, 15, 16. Es decir, aquí tenemos 16. Por el momento nosotros nos damos cuenta que de 8 a 16 se están aumentando ¿cuántas coníferas? Se están aumentando 8 coníferas. Vamos a ver. En la siguiente, n aquí es igual. N es igual a 3, porque aquí tenemos 3 filas. Y bueno, y en este caso, como ya lo habíamos mencionado, aquí también nos va a coincidir la misma cantidad de columnas. En otras palabras, si me hubiera preguntado cuántos manzanos tiene, hubiéramos dicho 9. Pero bueno, vamos a contar el número de coníferas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la parte de abajo también tenemos 7. Vamos a tener 14. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí también debemos tener otros 5. Tendríamos 10 más 14. Nos va a quedar 24 coníferas. Nosotros nos damos cuenta que nuevamente esto ha aumentado en 8 coníferas. Y para comprobar este patrón vamos a determinar justamente el número de coníferas cuando n es igual a 4, ya que aquí tenemos 4 filas y tenemos 4 columnas. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a decir? Que aquí tenemos 2, 4, 6, 8 y 9. Con 9 de abajo vamos a tener 18. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces acá debemos tener otros 7. Entonces 7 más 7 nos va a quedar 14. 14 más 18, ¿cuánto nos va a quedar? Justamente nos va a quedar 32 coníferas. Por lo tanto, nosotros efectivamente hemos comprobado que el número de coníferas se está aumentando de 8 en 8. Pero recordemos que lo que me pregunta es cuál es la cantidad de coníferas cuando n es igual a 5. Entonces, cuando n es igual a 5, nosotros nos damos cuenta que lo único que hace simplemente sería volverse a aumentar otros 8. Por lo tanto, la respuesta sería, vamos a necesitar 40 coníferas. Es decir, la respuesta correcta tiene que ser la primera opción. Muy bien, continuemos. El siguiente literal nos dice, de acuerdo con el planteamiento anterior, existe un valor de n para el cual el número de manzanos coincide con el de coníferas. Determine dicho valor. Recordemos el gráfico anterior. Nosotros ya habíamos dicho que aquí n era igual a 1, por lo tanto íbamos a tener una fila y una columna y vamos a tener un manzano. Por esa razón íbamos a necesitar 8 coníferas. En este caso habíamos dicho que n es igual a 2, pero aquí ya nos está hablando de un número de manzanos. Entonces, ¿cuántos manzanos tenemos aquí? 2 filas y 2 columnas, vamos a tener 4. Aquí, ¿cuántas coníferas necesitábamos? Necesitábamos 16. Aquí n va a ser igual a 3, entonces 3 por 3 vamos a tener 9 manzanos. Aquí vamos a necesitar 24 coníferas. N es igual a 4. Aquí vamos a tener 4 por 4, vamos a tener 16 manzanos. ¿Cuántas coníferas necesitábamos? 32. Aquí n era igual a 5. Entonces 5 por 5 nosotros ya sabemos que vamos a tener 25 manzanos. Como iba aumentando el número de coníferas de 8 en 8, nosotros nos damos cuenta que íbamos a tener aquí 40. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando n es igual a 6? 6 por 6 vamos a tener 36 manzanos. Pero si se va aumentando de 8 en 8, ¿cuántas coníferas vamos a tener? Vamos a tener 48. Todavía el número de manzanos no me coincide con el número de coníferas. Continuemos. Cuando n es igual a 7, 7 por 7 tiene que ser 49. Entonces, si yo vuelvo a aumentar otra vez 8, el número de coníferas, ¿cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar 56. Todavía no nos coincide. Ahora vamos a ver con el siguiente valor. Cuando n es igual a 8, entonces 8 por 8 vamos a tener 64 manzanos. Entonces 56 más 8, ¿cuánto vamos a tener? 64 coníferas. Entonces, cuando n es igual a 8, el número de manzanos me coincide con el número de coníferas. Por lo tanto, la solución correcta tiene que ser la opción C. Continuemos. El literal C nos dice lo siguiente. Ayuda al agricultor a factorizar la siguiente expresión. En este caso nosotros nos damos cuenta que nos está dando un trinomio, es decir, nos está dando una expresión cuadrática. Cuando ya vemos una expresión cuadrática en nuestra cabeza tiene que estar ya presente que debemos aplicar el caso de factorización de un trinomio. Nos dice que determina la cantidad de dinero que le aporta a su producción. Entonces lo único que vamos a hacer aquí simplemente es factorar. Por ejemplo, al 14, ¿cómo lo podemos descomponer? Al 14 se lo puedo obtener multiplicando 7 por 2. Al n al cuadrado, ¿cómo se lo puedo obtener? Multiplicando n por n. Entonces queda comprobado. 7n por 2n me queda 14n cuadrado. Ahora bien, el 15. En este caso el 15 lo podemos descomponer en 3 por 5, porque 3 por 5 me queda 15. Pero ojo, el resultado nos tiene que quedar negativo. Entonces aquí voy a poner negativo y aquí voy a poner negativo, porque menos 3 por menos 5 nos va a quedar más 15. Es decir, el resultado no se va a afectar. Ahora bien, para saber que esto está bien factorado, vamos a hacer la comprobación. Vamos a multiplicar en x. ¿Y qué vamos a decir? 2n por menos 3 me va a quedar menos 6n. Aquí me va a quedar menos 35n. Si yo sumo menos 6n menos 35n, ¿qué nos va a quedar? Menos 41n. Como ese valor nos queda exactamente igual al valor del centro de la expresión, ¿qué quiere decir? Que está bien factorado. Por lo tanto, lo único que hacemos es agrupar de manera horizontal. Es decir, nos va a quedar 7n menos 3 que multiplica a 2n menos 5. Por lo tanto, la solución correcta tiene que ser el literal A. Continuemos. El literal D nos dice lo siguiente. Encuentra la expresión polinomial que corresponde al área del terreno del agricultor. Entonces nosotros debemos recordar lo siguiente. Que el lado del terreno del agricultor tiene la siguiente expresión polinomial. Pero si nosotros recordamos la forma que tenía ese terreno era la de un cuadrado, porque es lo que me daba el enunciado principal. ¿Y qué me está pidiendo? Me está pidiendo cuál es el área de ese cuadrado. El área de un cuadrado que es igual al lado del cuadrado. Pero el lado de este cuadrado, ¿cuánto vale? Me está diciendo que tiene la siguiente expresión. Es decir, vale 3x más 4. Muy bien. Entonces en ese caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reemplazar. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? 3x más 4 y todo eso nos queda elevado al cuadrado. Se acaba de formar el cuadrado de un binomio. Ya sabemos, cuadrado del primer término que nos queda 9x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. ¿Cuál es el producto del primero por el segundo? 3 por 4 nos queda 2x. Como nos dice el doble, va a ser 24x. Y finalmente el cuadrado del segundo término, que va a ser 16. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser la tercera opción. Continuemos. Y finalmente vamos a ver este último literal. Encuentra el perímetro del terreno del agricultor si x es igual a n y eso es igual a 8. Muy bien, entonces nuevamente recordemos, lo que me está diciendo es que debemos encontrar el perímetro, pero el perímetro que es igual a 4L. Pero ¿cuánto vale el lado? El lado de este terreno nosotros ya teníamos conocido que valía 3x más 4. Muy bien, ahora bien, me está preguntando cuál es el perímetro, pero cuando x es igual a 8. Entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar. Entonces 8 por 3 nos va a quedar 24 más 4. Muy bien, 24 más 4 nos va a quedar claramente 28. Y 28 por 4, la respuesta correcta tiene que ser 112. Por lo tanto, la solución correcta tiene que ser el primer literal. Y eso ha sido